Muy buenas noches, entonces iniciamos con esta conferencia que lo hemos llamado las nuevas constelaciones. Esto es básicamente para, digamos, entregar esta información a las personas que desean conocer qué cosa significa una constelación familiar. Yo veo que en el grupo de Facebook, donde está toda la comunidad mucho más grande, donde están muchos consteladores, y si alguien quiere participar, activa su micrófono, yo no tengo ningún tema. Pero sí, por favor, esto no interrumpan lo que otros quieren escuchar. Entonces les decía que veo que ingresan muchas personas y preguntan, quiero saber qué es una constelación, algunos tienen muchas dudas y no saben, digamos, entender el gran significado espiritual que significa una constelación familiar. Entonces, por eso que yo tomamos la decisión de hacer esta conferencia. Lourdes seguramente está entrando en unos minutos y yo voy avanzando porque tenemos un compromiso con ustedes. Y nosotros, particularmente yo, soy mi palabra, ¿no? Quedamos a las 9 de la noche, Lima, Quito, Bogotá, y 10 minutos para que pudieran ingresar las otras personas. Y entonces empezamos con el temario que habíamos planteado. Eh, ¿Qué es una constelación familiar? Miren, una constelación familiar es una filosofía. Una constelación familiar es una filosofía de vida, así de sencillo. Y no se complican más, ¿no? Si ustedes escuchan de alguien que dice constelaciones familiares es una herramienta, no lo tomen como herramienta, porque entonces no les va a ser útil. ¿Por qué no es una herramienta? Porque una herramienta es un martillo, por ejemplo, ¿no? Y eso lo sabemos desde muy pequeños, ¿no? Las herramientas, y lo primero que se nos viene a la cabeza es el martillo. Ahora tú con un martillo no paras caminando por todo el día con un martillo en la mano. Cuando tú quieres poner un clavo, ahí sí agarras un martillo y le das al clavo, terminas de poner el clavo y sueltas el martillo, porque es una herramienta justamente. El principio de una herramienta es que es algo que tú lo tomas para un propósito único y luego lo abandonas y no tienes por qué hacer uso de él. Esa es una herramienta. Constelaciones familiares es una filosofía porque es algo que tú tienes que incorporar en tu vida. Constelaciones familiares tienes que hacerlo tuyo, tienes que integrarlo a tu vida. Constelaciones familiares, por eso que es una filosofía de vida, ¿no? Eso como principio fundamental. Constelaciones familiares es una filosofía de vida. Ahora, yo les voy a explicar, pero primero vamos por los fundamentos. ¿Cuáles son esos fundamentos que hacen que, digamos, sean la base de una constelación familiar? Siempre que ustedes vean, bueno, parece que hay alguien que no quiero pagar, lo va a tener que retirar si es que me vuelve a interrumpir. Me van a disculpar, pero está interrumpiendo, creo que a todos ustedes. Siempre van a escuchar este concepto dentro de una constelación familiar y es el referido a campo mórfico. ¿Qué cosa es un campo mórfico? Todas las especies, ¿no? La especie humana, las especies de las mascotas, como pueden ser los gatos o los perros, todas las especies están permeabilizadas por un manto energético y a eso se le llama el campo mórfico. El campo mórfico es lo que conecta a la especie. A través de ese campo mórfico se transmite la información de esa especie, la información que esa especie va generando y va creando está en el campo mórfico. Para entrar a una constelación familiar, el constelador tiene todas las técnicas y todos los principios espirituales en su formación se lo entregan para abrir ese campo mórfico. Abre el campo mórfico y todos los participantes de una constelación familiar están inmersos en ese campo mórfico. Entonces, dentro de ese campo mórfico se va a manifestar la información que se ha registrado de esas personas. Es por eso que un consultante dentro de ese campo mórfico, dentro de esa constelación, plantea un tema e inmediatamente ese tema, como está dentro de un campo mórfico, y el campo mórfico es atemporal, no tiene tiempo, inmediatamente se conecta con toda la información que el campo mórfico registra en todo el plano, en todo el tiempo que haya transcurrido y que tenga relación con él. No, por eso es que se manifiestan los ancestros, por eso es que se manifiestan los temas con mamá, con papá, y es por eso que cuando se elige a un representante,
para un ancestro, para mamá o para papá, ese representante algo le resuena en su campo mórfico respecto de lo que está representando. Por eso que los consteladores eh, muchas veces dicen, eh, Venga, sátate. si tú vas a asistir a mi constelación, yo te cobro. Te cobro sea que consteles como consultante, sea que asistas y quieras ser representante, o sea que ingreses y te quedes sentadito sin hacer nada. Igual les voy a cobrar. ¿Por qué? Porque el campo mórfico los está permeabilizando a todos, está trayendo información y todos están haciendo técnicas. ¿Me dan un momento, por favor? Entonces, ese es el concepto, digamos, de lo que es en una constelación, el campo mórfico que se abre para todos los participantes trae la información de todos los participantes, toda la información que haya sucedido en el tiempo atrás de todos ellos. El tema que plantea, por ejemplo, el consultante dice, yo tengo temas con el dinero. Inmediatamente el campo mórfico se manifiesta en todas las energías que tienen relación con el dinero, ¿no? Si es que alguien ha robado, si es que alguien ha estafado, si es que alguien ha matado por dinero, si alguien ha quitado herencias por dinero, se van a manifestar. Y los que sean representantes, en lo que ellos tienen con su vida, con sus ancestros, en la resonancia que están representando, el campo mórfico los va a unir y va a hacer que los movimientos sean complementarios y compartidos. Es por eso que todos los consteladores dicen, yo les voy a cobrar por solamente ingresar a mi sala, ¿no? Les cobra a los que entran y se quedan sentaditos, a los que entran y dicen, no, yo solo quiero ser representante, y les cobran un poco más a los que entran como consultantes. En nuestro caso particular, Lourdes y yo tenemos un poco más de apertura, ¿no? Nuestras constelaciones son por Zoom y solamente, digamos, hace su, digamos, se registra con un costo, el que es consultante, y y los representantes no. Para nosotros todos tienen el ingreso libre en tanto estén, digamos, dentro de, de, de nuestra lista de lo que son consultantes para nosotros, ¿no? Sea en esa o en otra constelación. Otro concepto que siempre se utiliza dentro de las constelaciones es que si bien el campo mórfico es el manto que cubre a esta constelación, hay algo mucho más grande, que es el espíritu de la constelación, que está orientado a la vida. Por eso que se dice que toda constelación está orientada a la vida. No hay ningún temor en absoluto en tanto la constelación se haga bajo los principios que ha establecido Bert Hellinger. Toda constelación está orientada a la vida. En ese sentido, eh, no hay, o sea, en buena cuenta, lo peor que puede pasar en una constelación es que no pase nada. Eso es lo peor, ¿no? O sea, alguien va a una constelación, se hacen los movimientos y lo peor que puede pasar es que no pase nada. Pero de que vaya a pasar algo malo dentro de una constelación, no, en absoluto, porque la constelación está orientada a la vida. Si bien el campo mórfico se abre para una constelación, el espíritu de la constelación es algo mucho más grande. El espíritu de la constelación es lo que, digamos, es lo que nos conecta con la vida. El espíritu de la constelación es aquello que es mucho más grande y en el cual todos los seres humanos tenemos un destino, una participación. Todo ser humano tiene eh, algo que tiene que hacer y no hay nada que sea ni bueno ni malo. En el espíritu de la constelación, incluso a aquellos que vienen a esta vida a hacer algo, digamos, malo, para el espíritu de la constelación ese es el destino. Así está diseñado y así tiene que ser. Entonces, eh, campo mórfico, siempre van a escuchar esos conceptos, ¿no? El campo mórfico, el espíritu de la constelación. También siempre van a escuchar ese concepto de lo que es inconsciente.
¿no? Siempre cuando van y alguien eh, encuentra algo que no está viendo, entonces el constelador les va a decir, ah, es que es algo inconsciente, tienes un patrón, un comportamiento, una actitud, un hacer que es inconsciente. Por eso que, y recuerden, si es que han constelado y los que han constelado deben recordar que todo constelador siempre en sus palabras les hace decir, ahora te veo. ¿Por qué les hace decir ahora te veo? Porque está siendo consciente aquello que es inconsciente, ¿no? En toda constelación, el constelador orienta y, digamos, interioriza en el consultante, le hace ver aquello que no está viendo, le hace decir, esto no es consciente para ti, es inconsciente, pero a partir de ahora deja de ser inconsciente y pasa a ser consciente. Oye, yo no sabía, por ejemplo, estoy dando un ejemplo cualquiera, yo no, por ejemplo, el consultante llega a la conclusión y dice, mira, yo no sabía que yo le tenía cólera a mi papá. ¿Y por qué? Porque mi papá había hecho esto, y yo siempre pensé que no, yo no siento nada por las cosas que pasaron, pero ahora con todo lo que ha sucedido en la constelación, sí, yo estoy viendo que efectivamente tenía una energía de rechazo a mi padre. Allá, entonces se hacen los movimientos y dentro de esos movimientos siempre van a haber esas palabras, ¿no? Ahora te veo. El ahora te veo es una frase absolutamente poderosa, ¿no? Porque el ahora te veo le quita el poder a aquello que es inconsciente, ¿no? Todo aquello que es inconsciente, todo aquello que no se ve, todo aquello que subyace dentro de una realidad y que nadie lo está viendo, eso tiene mucho poder, tiene un poder increíble. Tanto así que ese inconsciente determina destinos, determina comportamientos, actitudes, determina acciones. Entonces, en la constelación, lo que se hace es al consultante ponerlo frente a la realidad y se le hace decir, me dan un momentito, por favor. Eh, y entonces le hace decir, ahora te veo. Con ese ahora te veo, lo que está haciendo es develar, por eso también se le dice develar, devela, se devela lo que es inconsciente y se hace consciente. Con esa acción, eso que era inconsciente pierde su poder. Y en automático pierde poder, ¿no? Entonces, otro tema que siempre va a estar dentro de una constelación son las dinámicas. El constelador siempre va a mencionar esa palabra. Es que estás en una dinámica. Es que esta es la dinámica. La dinámica tiene mucha relación con el arquetipo, ¿no? Eso migaste también por la parte de abajo. Ah, En, dentro de la teoría de Carl Jung, él explica a profundidad este concepto de lo que es dinámica, de lo que es arquetipo. En constelaciones familiares, esto que es dinámica, arquetipo, Bert Hellinger lo llamaba, digamos, bajo sus términos, la fenomenología, ¿no? Por eso que Bert Hellinger decía, en una constelación, cuando todos los que son representantes miran en una dirección, todos miran en una dirección, están viendo un excluido. Y él decía que si todos miran en una dirección hacia el suelo, están mirando a un muerto excluido, ¿no? Por ejemplo, también otra de las características dentro de lo que son constelaciones, cuando a alguien le zumba el oído o el oído interno, ¿no? O tiene picazón dentro del oído interno, se dice que hay un secreto.
Esos son fenomenologías, ¿no? Son fenomenologías, son arquetipos, puede decirse, son dinámicas, que ya se sabe que hay un patrón de comportamiento. Por eso es que siempre cuando, y a esto se le llama prospectivo, cuando una persona quiere constelar, plantea una perspectiva, y es válido. Bert Hellinger lo hacía siempre. Venía el consultante y Bert Hellinger le comenzaba a hacer preguntas muy generales. Eso sí. Los consteladores no somos psicólogos. Los consteladores no ingresamos a la vida a desmenuzar. Los consteladores, de un modo muy general, de un modo muy genérico, comenzamos a hacer preguntas y comenzamos a de un modo muy, digamos, muy puntual, según el planteamiento, nos puede decir, yo tengo temas con el trabajo. Ah, ok, el consultante tiene temas con el trabajo. Una persona que tiene temas con su trabajo, la dinámica, el arquetipo, la fenomenología, nos dice que esta persona tiene un tema con su papá. Ese es el arquetipo, esa es la dinámica, esa es la fenomenología. ¿Cierro acá, cierto? Por lo tanto, por lo tanto, me dan un permiso, voy a desactivar los audios. Entonces, una persona que dice que tiene temas con el trabajo, la dinámica, el arquetipo, la fenomenología es que esta persona tiene un tema con su papá. Pero para analizar, para revisar, para explicar el tema con papá, hay que preguntar primero por mamá. Es casi imposible que una persona que haya tenido un problema con papá haya tenido una vida perfecta con mamá. Es casi imposible. Alguien que ha tenido un tema con uno, sea papá o sea mamá, profundo, es porque con el otro miembro también lo ha tenido. Quizás no con la misma profundidad, pero lo ha tenido. Y entonces, siempre, digamos, para encontrar dónde subyace realmente el tema, siempre empezamos con la relación, el vínculo que se ha sostenido con mamá. Entonces, el tema planteado, si bien es papá, es trabajo, vamos a llegar al papá, pero primero vamos a preguntar por la mamá y cómo te fue con la mamá, cómo te fue con el papá. Y entonces, como se trata de trabajo, se establece una estrategia, ¿no? Pero no sé, como les digo, no se entra a profundidad. En temas de salud también es parecido, ¿no? Alguien viene y dice, yo tengo un tema vamos a poner un ejemplo, dice, yo tengo rosácea. En la dinámica, en la fenomenología, la rosácea es un tema de bullying. Ha habido un tema de bullying. En ese árbol genealógico de la persona que dice, tengo esto, rosácea, en su árbol genealógico está caminando el bullying. Alguien en sus ancestros ha ofendido, ha despreciado y ha hecho bullying a otros seres humanos. Entonces, en ese caminar, los otros seres humanos responden, pero responden ¿quiénes? Sus descendientes. ¿Y a quién le responden? A los otros descendientes. Y él está dentro de esos descendientes. Alguien de sus ancestros ofendió y entonces los descendientes de los ofendidos ahora son los que van a ofenderlo a él. Por eso es que le hacen bullying. Por eso es que lo toman y el bullying es constante, perenne, no se detiene y entonces cuando eso se plantea, la manifestación que va a presentar como malestar esta persona, como padecimiento, es la rosácea. Entonces, cuando se plantea eso, la dinámica, la fenomenología nos dice, esta constelación va a girar en torno a ti, la rosácea, tus ancestros que ofendieron, como en términos de clan, y el otro clan que fue ofendido.
Y entonces ahí se va a ver cómo es que se va a mover ese sistema y cómo es que vamos a encontrar la solución. Es bien complicado. Alguien tendría que ser un investigador muy profundo. Alguien tendría que hacer en buena cuenta el trabajo que hizo Bert Hellinger a encontrar nuevas dinámicas o nuevas fenomenologías, ¿no? Por ejemplo, quizás la fenomenología más complicada, la fenomenología más generalizada, que casi no hay un patrón determinado, por ejemplo, es el autismo. En el autismo siempre se presentan no una, sino varias fenomenologías. Pero en otro tipo de padecimiento, por ejemplo, en lo que es esquizofrenia, por ejemplo, en esquizofrenia, la fenomenología dice que en los ancestros ha habido un agresor, ha habido un perpetrador y ha habido un agredido, ha habido una víctima, y que los dos ya han muerto, y los dos, estando en el otro plano espiritual, ya no en este plano terrenal, sino en un plano espiritual más elevado, los dos quieren seguir evolucionando, pero los dos se dan cuenta y dicen, nosotros tenemos que reconciliarnos, porque esa energía de agresión que hubo cuando estuvieron ellos acá, en este plano terrenal, se quedó sin reconciliar, hubo, hubo una energía de odio, de venganza, de agresión. Entonces ellos dicen, tenemos que regresar a este plano terrenal para reconciliar. Y acá hay un principio. Toda reconciliación es en este plano terrenal. No hay absolutamente forma, y eso no solamente es de constelaciones familiares, eso ya es un conocimiento que ha sido entregado por varias corrientes de conocimiento humano muy profundo, como gnosticismo o como Kabbalah, donde se dice que aquellos que han desencarnado y están en otro plano espiritual, para que reconcilien y ellos continúen con su camino de evolución, o bien tienen que reencarnar nuevamente, o bien tienen que regresar acá y tomar a los descendientes para aquí reconciliar y ellos continúen su camino. Entonces, en el caso de una esquizofrenia, y de acuerdo a la fenomenología que entregó Bert Hellinger, el perpetrador y la víctima toman a un descendiente. Por eso que en este padecimiento siempre hay dos voces y siempre hay el bueno y el malo. Entonces, este concepto también de arquetipo, de dinámica, siempre se va a manifestar y siempre va a estar presente en, en una constelación. El constelador siempre va a hacer referencia y siempre va a decir, estás en esta dinámica, esto está pasando, ¿por qué? Y te va a fundamentar cuáles son, digamos, cuál es la fenomenología que ya está explicada y en el cual estás dando vueltas, estás girando y girando. En el conocimiento oriental, ellos lo llamaban la rueda de samsara. Si alguien acá ha estudiado budismo, hace yoga, o ha estudiado todo lo que es el conocimiento que viene del oriente, saben que existe ese concepto de ellos, que así lo llaman, la rueda de samsara, de alguien que va dando vueltas y vueltas sobre algo que se va repitiendo cíclicamente. Es que esa es la dinámica, justamente. Esa es la dinámica, ese es el arquetipo, esa es la fenomenología. Y la forma de salir de ahí, miren, para ver Hellinger, el concepto que él utilizaba era reconciliación. Hay que reconciliar, hay que traer a los representantes y hay que reconciliar. En términos de Kabbalah, lo llama, hay que restaurar, dicen ellos, restaurar. Algo que estaba en su lugar y estaba bien, fue retirado de su lugar, ¿no? Y entonces ellos dicen, hay que restaurar, hay que regresar nuevamente
las cosas a su lugar para que nuevamente reine la paz. Sea uno o sea otro, al final nos están diciendo lo mismo, ¿no? Hay que hacer una reconciliación, hay que restaurar aquello que ha sido trastocado. Y es por eso que en las constelaciones familiares lo que se hace es restaurar, ¿no? Y también se utiliza el término reconciliación para que las cosas vuelvan a fluir, para que las cosas vuelvan a su lugar. En buena cuenta, el desorden que se haya creado en el origen, tenemos que regresar a ese punto y tenemos que ordenar nuevamente. En términos en términos prácticos, si ustedes tienen una madeja que se ha enredado, lo primero que tienen que hacer para desenredar la madeja, lo primero que tienen que hacer es encontrar la punta del hilo. Si no lo encuentran, no lo van a poder, lo van a enredar más. Y una vez que encuentran la punta del hilo, lo que tienen que hacer es, ahí por donde pasó la punta del hilo para enredar, por ahí tiene que volver a pasar en sentido contrario para desenredar. Eso es, digamos, los movimientos que se hacen en una constelación. Últimamente, ya esto le correspondió al trabajo que hizo Brigitte Champetier. Las constelaciones siempre van avanzando, van encontrándose nuevas formas y ella en los movimientos que hace, ella aplica ya digamos, la definición de lo que es centro vacío, ¿no? Ella dice, todo ser humano que está en la constelación debe entrar con un centro vacío. Es un concepto quizás el más avanzado que hay en constelaciones familiares y hasta donde yo lo he escuchado es Brigitte Champetier quien lo aplica, ¿no? Que el concepto de lo que es centro vacío y en general todo constelador cuando ingresa a una constelación, él tiene que estar en el centro vacío, porque ese centro vacío del constelador es el que se conecta al campo mórfico y es donde comienzan a hacerse todos los movimientos y los consultantes y los participantes, por eso siempre se dice, busca tu centro, encuentra tu centro. Lo que otros consteladores también lo llaman el yo adulto. Céntrate, busca tu yo adulto para que inicies las constelaciones, los movimientos dentro de las constelaciones. Lourdes, buenas noches. ¿Ya estás disponible, Lourdes? Voy a ver si hay alguna pregunta. No, solo saludos. Entonces, todos los elementos que yo les he mencionado forman parte de una constelación. El campo mórfico, que es lo que nos une a todos, el espíritu de la constelación, que es aquello mucho más grande, que es aquello realmente muy, muy, muy grande, orientado siempre a la vida y que no hace discriminación ni entre lo bueno ni entre lo malo. Para ello, simplemente es la vida. El concepto de inconsciente, por eso que hay que ver lo que es inconsciente, el ahora te veo, los conceptos de fenomenología, los conceptos de arquetipo o dinámica. La fenomenología es fundamental y últimamente siempre se pide que el constelador esté en su centro vacío y les pida a los representantes y consultantes centrarse, el centro vacío, para poder hacer la constelación. Todos estos elementos forman parte de una constelación. Otro, eh, las fuerzas del amor es lo que después, las 4 fuerzas del amor es lo que se va a manifestar, es lo que va a ejercer, digamos, son las 4 fuerzas del amor, es lo que inconscientemente rige esta vida. Aquellos, sin darse cuenta, que transgreden estas fuerzas del amor, empiezan a caer justamente en las dinámicas que habíamos mencionado, ¿no? Y es algo inconsciente muchas veces. Es como decirte, todos conocemos qué es la ley de gravedad. Todos sabemos que si tenemos algo y lo soltamos,
Por ley de gravedad sabemos que se va a caer. Por eso es que cuando tenemos un vaso, no lo soltamos porque sabemos que se va a caer y se va a romper. Por eso que si tenemos una vajilla, la cuidamos y no dejamos que se caiga, porque sabemos que si lo dejamos caer, la gravedad lo va a llevar al piso y se va a romper. Ahora, nosotros no vemos las fuerzas del amor. Recién las conocemos ahora porque estamos en constelaciones familiares, pero hasta hace poco no sabíamos de su existencia y simplemente caminábamos en la vida y de alguna forma transgredíamos las fuerzas del amor. Y así como la ley de gravedad atrae la vajilla que sueltas, igual las fuerzas del amor son leyes de la naturaleza, y así como se te rompe la vajilla que se cae, el transgredir una fuerza del amor hace que algo se caiga y que algo se rompa. Es la equivalencia. La primera fuerza del amor es el asentimiento. El asentimiento es muy profundo. De acuerdo a Brigitte Champetier y de acuerdo a lo que nos entregó Bert Hellinger, el asentimiento es el paso cero. El paso cero para iniciar un proceso de sanación. El asentimiento es básico y fundamental. Si uno de ustedes ha constelado o está constelando, y dentro de su proceso de constelaciones no ha hecho asentimiento y desconoce que hay una constelación de asentimiento, te está faltando. Te está faltando asentimiento porque es fundamental. El asentimiento es, como decía Brigitte, el asentimiento es la constelación que abre todas las constelaciones. El asentimiento es un movimiento donde el ser humano expresa respeto, humildad y se rinde ante papá y ante mamá. También Bert Hellinger decía que el asentimiento lo llamaba él acercamiento. Me acerco en términos espirituales. ¿Por qué es importante el asentimiento? Porque a través del asentimiento abandonas ese concepto de lucha. En la vida humana siempre nos hemos orientado a luchar. Ese es nuestro lenguaje. Siempre hablamos de luchar. Observen. Se enferma alguien de cáncer y de inmediato él mismo o sus familiares o los amigos le dicen, estamos contigo en tu lucha contra el cáncer. ¿No? Acá en el Perú es la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer. En las manifestaciones políticas, la lucha contra la corrupción, ¿no? En lo que es temas de tráfico de drogas, la lucha contra las drogas. Es decir, el ser humano en su lenguaje, en su día a día, siempre está luchando con algo. La lucha contra la delincuencia, ¿no? La lucha contra la pobreza, la lucha contra el hambre. El asentimiento lo que te dice es, deja de luchar y ten gratitud, con todo y con todos. Si ustedes han visto Mi Otra Yo, vuélvanlo a ver, el primer capítulo de la primera temporada, más o menos en el minuto 20, cuando la abogada que tiene cáncer se presenta ante Samán, y Samán lo que le dice es, ¿estás preparada para expresar tu gratitud al cáncer? En buena cuenta, Samán le estaba diciendo, digamos, de un modo muy subliminal, no de un modo expreso, porque hay que verlo. El asentimiento no está formalmente expresado. Samán lo dice de un modo muy subliminal. Le dice, ¿estás preparada para dar tu gratitud al cáncer? Y ella
manifiesta indirectamente que no le está, porque ella inmediatamente dice, ¿cómo me pides que tenga gratitud contra esa enfermedad? Le lanza adjetivos a la enfermedad que vino a destruir mi vida. Y ella dice, yo tenía una vida exitosa, profesional, ganaba mucho dinero y estoy muy joven, dice. Y me pides que tenga gratitud contra esta enfermedad y comienza a lanzar sus adjetivos. Es decir, no estaba preparada para hacer asentimiento. El asentimiento es fundamental. El asentimiento, por eso que es la primera fuerza del amor, el asentimiento es lo que abre las constelaciones. En la medida que avanzas en las constelaciones, en cada momento, en todas las palabras que hagas, en todos los movimientos que hagas, va a estar inscrito el asentimiento. Y si no lo estás viendo, si no eres consciente de que lo que estás haciendo es asentimiento, lo más probable es que no tenga la fuerza y el poder, porque en tus acciones diarias vas a hacer lo que dijo la abogada, vas a ir contra la fuerza, te vas a poner a luchar nuevamente contra aquello que intenta sanar, sea la enfermedad, sea la falta de trabajo, sea la falta de pareja. En tema de pareja, por ejemplo, si una persona viene a constelar porque no ha encontrado el amor de su vida, el asentimiento sería que esta persona primero dé un giro y vea con sus ojos a las exparejas. Y entonces le vamos a preguntar, ¿y qué sientes por tu expareja? ¿Y qué podrías decirnos? No me hables de esa persona. ¿Por qué? ¿Qué te hizo? Y comienza a lanzar adjetivos, así como la abogada lanza adjetivos contra el cáncer. Por lo general las personas lanzan adjetivos contra las exparejas, porque precisamente es su expareja. Por algo es su expareja. No es su expareja porque eran felices y con dolor terminaron cuando no querían terminar. No, es que terminaron justamente porque hay algo que los ha separado. Sea el engaño, ¿no? La traición, ¿no? El abuso, sea físico o moral. Ha habido algo doloroso que los ha separado. Y cuando esta persona observa al ex o a los ex, si es que está en el camino de constelaciones y ha hecho asentimiento, se dará cuenta que lo que tiene que hacer con los ex es, oye, expreso mi gratitud hacia ti. Tú formas parte de mi historia y yo soy digno de mi historia. Expreso gratitud hacia ti. Es más, te amo. Oye, pero ¿cómo lo puedo? Pero por supuesto que sí, ¿no? Tienes que expresar gratitud, tienes que expresar amor. Es que justamente ese es el asentimiento. Y una vez que expresas todo eso y te despides muy bonito, ahora sí giras al espacio vacío. Y en el espacio vacío se va a manifestar el amor bonito que estás esperando. Siempre vas a un espacio vacío porque vacío significa que algo va a venir y se va a poner ahí, ¿no? Hace poco, en una constelación, estaba el amor, y el amor dijo algo interesante. Después de la tercera constelación, el amor dijo, eh, o sea, por el consultante, el representante del amor dijo, eh, yo quiero estar con él, me gusta esta persona, y siento que aquí donde estoy, siento que tengo una vasija, y siento que esa vasija está vacía. Cuando el amor dijo eso, quizás el representante ni siquiera sabe por qué lo está diciendo, lo que está diciendo el amor es que, oye, acá hay algo que está vacío, y cuando se crea un vacío es porque va a ser llenado. O sea, el amor le está diciendo, quiero ir contigo,
Pero acá hay algo que en ese momento está vacío, pero dentro de poco ya no va a estar vacío. Siempre llévense este concepto. Aquello que es vacío es porque algo lo va a llenar. Es como tus pulmones. Crea un vacío en este momento en tus pulmones. ¿Cómo lo creas? Botando el aire. Bota. ¿Y qué va a pasar? Se creó el vacío y inmediatamente todo vacío se crea para ser llenado. Si no, no es vacío. Ese es un concepto que nos entregó ¿quién? Kabbalah. No está en constelación. Cuando alguien se sumerge medianamente en Kabbalah te enseñan el profundo concepto de lo que es el vacío, ¿no? Cuando alguien expresa, siento el vacío, inmediatamente ese vacío va a ser llenado. A veces no sabemos utilizar el término. A veces pensamos que la depresión es un vacío. Para Kabbalah no. Para Kabbalah la depresión es un hueco. Es un hueco porque el ser humano, decía Bert Hellinger, la depresión es porque el ser humano ha retirado de su ser a mamá o a papá o a los dos. Al retirarlos, queda un hueco, no queda un vacío, porque si fuera vacío, se llenaría inmediatamente, pero no se llena. Aquel que retira a papá y a mamá queda un hueco, y ese hueco solo puede ser llenado o por mamá o por papá. No hay forma que llenes ese hueco de mamá o de papá que has dejado en tu alma. Por lo tanto, depresión no es vacío, ¿no? Yo soy muy cuidadoso con los términos, con los conceptos que utilizo, ¿no? Y por eso siempre, cuando comenzamos a expresar, tanto en fenomenologías como a explicar todos estos conceptos de constelaciones familiares, no solamente me fundamento en lo que es constelaciones familiares, sino también tengo que traer aquel conocimiento que ha ido un poco más allá, aquel conocimiento que ha sido profundizado y que ha sido explicado en términos magistrales, por así decirlo, ¿no? El concepto de lo que es vacío y de lo que es un hueco. Fue explicado, fue explicado en Kabbalah. Mario Sabán es el mayor referente y yo siempre lo menciono porque le tengo mucha gratitud por todo lo que nos ha entregado, por ese gran conocimiento espiritual que nos ha entregado. Entonces, este concepto es el de asentimiento, el, dentro de las fuerzas del amor. La segunda fuerza del amor es jerarquía. En jerarquía siempre hay unos que son los grandes y hay otros que son los pequeños. Aquel que es pequeño y que no reconoce y no respeta a aquel que es grande, va a entrar en unas dinámicas que le van a afectar en su vida, le van a afectar siempre en su vida. El, este concepto, hace poco, debe ser unos 10 días, una persona lo planteó en la página de Facebook y él preguntaba, ¿qué cosa es honra? Decía él, ¿no? ¿Qué, qué cosa es honra? Decía. Y entonces, en las respuestas que le dieron, porque yo estuve muy atento leyendo las respuestas que le dieron, le mencionaban a él que honra es respeto, le decían. Entonces vamos a hacer un poco de filosofía y nos vamos a poner a meditar si es que honra es respeto. ¿Honra es respeto? Y si honra es respeto, ¿por qué cuando se toma a mamá se le dice te honro y te respeto? O sea, le estoy diciendo te respeto y te respeto, o le estoy diciendo te honro y te honro, porque si honra es respeto, yo le estoy diciendo te respeto y te respeto. Honra no es respeto. Y se lo digo así en términos tajantes y definitivos. Y no hay forma, es irrefutable. Honra no es respeto. Que dentro de la honra esté el respeto, eso es diferente. Cuando alguien honra a alguien, ahí adentro está el respeto. Pero honra no es respeto. Por eso que, y voy a hacer un ejemplo un poco profundo,
Si una mujer dice, mi honra ha sido afectada, no está diciendo que le han faltado el respeto. O sea, sí hay una falta de respeto, pero no es eso de lo que está hablando. Cuando una mujer dice, mi honra ha sido afectada, está diciendo que algo que es sagrado, algo que es como un santuario en ella, ha sido trastocado. Y que el respeto es lo de menos. O sea, ella no plantea el tema de que su honra ha sido afectada porque ha habido una falta de respeto. No, o sea, el respeto es lo mínimo. Aquí ha habido algo, ha habido una transgresión, ha habido un trastocamiento de algo que es sagrado. Por eso que una mujer plantea, mi honra ha sido afectada. Y entonces, ¿qué cosa es honra? Honra es el lugar sagrado que le corresponde a alguien. Así fue diseñado, así es, así como la ley de gravedad, así es. Hay una ley que dice que este es su lugar. Y ese lugar es sagrado, es un santuario. Ah, entonces, mi padre y mi madre tienen un lugar sagrado. Sí lo tienen. Claro que lo tienen. Mi padre y mi madre tienen para mí un lugar sagrado. Y teniendo un lugar sagrado, no hay forma como yo pueda retirarlos a ellos de ese lugar. No puedo. Sería justamente ahí es donde está la deshonra. Cuando yo retiro a mi padre y a mi madre de ese lugar sagrado, de ese santuario que a ellos les corresponde por ser mi padre y mi madre. Y esto se aplica en jerarquía. En jerarquía, mi padre y mi madre, ellos son los grandes, yo soy el pequeño, y si yo no respeto eso, si yo no los pongo en el lugar que les corresponde, si no respeto ese lugar, ese lugar sagrado que a ellos les corresponde, entonces no lo estoy honrando. Y cuando yo les digo a mi padre y a mi madre, los honro, les estoy diciendo, ustedes son los grandes, yo soy el pequeño. Su lugar de ustedes es un lugar sagrado para mí. Su lugar de ustedes es aquí, y es un santuario ante el cual yo me inclino. Eso es honra. El respeto lo puedes expresar en términos de respeto a la jerarquía, es que no puedes expresar adjetivos calificativos. Decía Bert Hellinger, solamente exprésame los hechos, no me hagas valoración de papá o de mamá. No se hace valoración. En el momento que alguien hace un juicio de valor o una valoración de mamá o de papá, entonces le está faltando el respeto. Cuando alguien toma y comienza a, digamos, a expresar términos de calificación hacia mamá o hacia papá, la vida es muy drástica. Alguien que expresa una calificación, un adjetivo calificativo contra mamá o contra papá, la vida se lo va a devolver como un espejo. ¿En dónde? En el trabajo, en el jefe, en su pareja, en los hijos. No se hace valoración, no se hace, eh, no se utilizan términos, y es lo que dice Bergelinger, no utilizar términos de calificación a papá o a mamá. Ese es el respeto en mi lenguaje. Y no solamente mi lenguaje de hablar, sino mis pensamientos, mis conversaciones internas. Mi conversación interna que no tiene un lenguaje, porque no lo voy a hablar, es un pensamiento que está dentro de mí, ¿no? Eso sería la jerarquía, que hay siempre alguien que es más grande y otros que son los pequeños. La pertenencia, todos pertenecen. El ejemplo más claro es en pertenencia, el ejemplo más, digamos, más común, los no nacidos. Una persona que en la vida
tenga no nacidos, me van a disculpar que el gato me incomoda un poco, una persona que tenga no nacidos va a tener muchas dinámicas en muchos aspectos. Ese no nacido va a reclamar su lugar, no pertenece, y él, la ley de la naturaleza, así como la ley de gravedad, dice, oye, él tiene que pertenecer. Y como no pertenece, comienzan a aparecer nuevamente, regresamos al concepto que ya les había explicado, las dinámicas, las fenomenologías. Aquel que no esté incluido, él va a buscar incluirse y va a hacer que los descendientes comiencen a caer en fenomenologías, en dinámicas. Un descendiente que, que es tomado por un excluido, ese descendiente va a tener una vida pesada, no va a cumplir con su destino. Ahí aparecen las lealtades, los intrincamientos. Miren, podríamos entrar en una serie de definiciones que no vienen al caso, ¿no? Porque aquí aparecen las lealtades, este intrincado, está cargando al hermano, es, ¿cómo lo llaman algunos? El yaciente. Miren, así de sencillo. Simplemente aquel que es no nacido toma un descendiente y punto. Lo tomó. Sea por cualquiera. Sea por yaciente, intrincado, no intrincado, lealtad, fidelidad. Oye, simplemente lo tomó y punto. El destino de esta persona ya no es el destino que debía tener. Ya está afectado. Ya no es. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que hacer el movimiento para integrar a este excluido, integrarlo en el árbol, para que esa energía cese y para que este descendiente, oye, ahora sí, ese que me había tomado ya no está. Lo miro con honra, amor, respeto, pero ya no está. Yo tengo, ahora sí, este es mi destino. Por eso que en el proceso hay un momento donde se honra la vida y el destino, porque este sí es mi destino. Dejo y abandono esas mochilas que no me pertenecen. Es un movimiento muy bonito de tomar la vida, donde le entrego las mochilas que no me pertenecen. Esto no me pertenece, esto no me pertenece. Ah, pero sí hay mochilas que sí me pertenecen. Hay cosas que sí me pertenecen y que yo los tengo que tomar. Porque todo ser humano camina acá con algo que sí es suyo y tienes que dejar aquello que no es suyo. ¿No? Ese es en el concepto de lo que es pertenencia. Y la última fuerza del amor, que es compensación. Miren, todo en la vida, todo va a ser compensado. En algunas corrientes de conocimiento, lo más común que siempre hemos utilizado hasta ahora era el karma, ¿verdad? Siempre decíamos, lo hablamos, el karma, el karma. Compensación es un concepto mucho más elevado, mucho más profundo, ¿no? Y es muy parecido a lo que también nos plantea Kabbalah. Al final de cuentas, todo va a ser compensado. Existe lo que se llama la compensación arcaica, cuando se compensa lo que no estás viendo. Oye, en los antepasados de esta persona, por herencia, alguien mató, alguien asesinó a alguien por temas de herencia. Ese acto en los ancestros, como energía, viaja en los descendientes. Por eso que aquí tenemos como consultante a un descendiente que le tiene miedo al dinero, ¿no? Que no puede tener dinero, está afectado por el dinero, y entonces en la constelación se va a manifestar la persona que fue agredida y se va a manifestar el agresor. Y una vez que se identifica, hay que hacer los movimientos para que esa energía cese, para que esos ancestros reconcilien y se vayan a descansar, para que puedan seguir su camino espiritual. Entonces, la compensación siempre está, no hay forma que no se pueda compensar. Si no compensa el que lo hizo, lo compensará el descendiente. En las historias, y eso yo ya me di cuenta cuando aprendí todo esto, es que, por ejemplo,
Siempre se decía, oye, ¿y esta persona por qué siendo una persona tan buena eh, fue a parar a la cárcel? Y después de estar 10 años en la cárcel, resultó que era inocente porque aparecieron las pruebas y dijeron, no, no, este señor era inocente. Oye, pero se comió 10 años de cárcel. Compensación. Ha compensado algo ha compensado de algo que han hecho sus ancestros. Y al hacerlo sus ancestros, quedó como energía pendiente y el descendiente tiene que pagar. Esa es la fuerza de compensación arcaica. ¿Y cuál sería la compensación dentro de constelaciones familiares? La compensación desde el amor. Por eso que se dice, ahora te veo. Se le dice, ahora te veo, tanto al que es el que agrede, como se le dice, ahora te veo al que es agredido, ¿no? Al que fue el agresor, al que fue, digamos, al perpetrador, se le mira con amor. No se le puede, no se le puede hacer juicio de sus actos. El que haga juicio de sus actos ya no tiene, digamos, cuando alguien hace un juicio de un acto, la constelación se cae. En una constelación, cuando vayan y se presenten a una constelación, vean todo con amor. Y eso el constelador siempre tiene que estar orientando. Hay que ver todo con amor. Todo. Absolutamente todo tiene que ser visto con amor. Si aparece en la constelación, oye, resulta que el bisabuelo violó a una niña, tienes que mirar con amor lo que pasó. No puedes hacer juicio de valor del bisabuelo. Aquel que haga juicio de valor del bisabuelo, esa constelación ya se cayó, ya no funciona. ¿Por qué? Porque estás haciendo una compensación arcaica. En el tema de compensación, aquello que se hace de un modo que va contra digamos, el sentido y el concepto de lo que es el amor es compensación arcaica. Toda constelación abre el amor y presenta el amor y presenta la vida. Por lo tanto, sea lo que sea que viera, sea lo que sea que se manifieste, todo lo tienes que ver con amor, ¿no? De esa forma es que la compensación arcaica cesa y aparece la compensación, digamos, del amor, de la vida, y empieza entonces la sanación, la reconciliación. Entonces, estas son las cuatro fuerzas del amor que forman parte de todo un proceso de constelaciones familiares, ¿no? Hemos revisado lo que es el gran movimiento dentro de las constelaciones, que es el asentimiento. Hemos revisado lo que es la jerarquía, lo que es la pertenencia, todos pertenecen, y les he explicado lo que es la compensación. Ahora, ¿qué es lo que pasa antes de una constelación? Tu sistema sabe que vas a constelar, sea que lo hayas hecho la primera vez o sea que vayas a constelar después de una tercera o una cuarta. El sistema sabe que vas a constelar. Y créanme que si ese día no debes constelar, no vas a constelar por más esfuerzo que hagas. Y si tú dices, no, yo no quiero constelar tal día, pero el sistema dice, oye, no, tú ese día tienes que constelar, algo pasa que ese día constelas, por N razón. Los sistemas, como estás dentro de un campo mórfico y hay una manifestación expresa en ti de que vas a constelar, tu sistema, a través del campo mórfico, toma la información y dice, oye, va a constelar. Y entonces tu sistema comienza a moverse para que ese día consteles. O también puede pasarlo. Por eso Bert Hellinger decía, y está, si es que lo han leído en los libros de órdenes del amor, Bert Hellinger cuando conversaba con un consultante y el consultante expresaba términos o palabras o actitudes, y Bert Hellinger le decía, tú no quieres la solución. En buena cuenta le decía, tú no quieres constelar.
¿Y por qué le decía eso Bert Hellinger? Porque él decía que una persona que se identifica con perpetradores, que tiene la energía de un perpetrador en sus ancestros, que manifiesta la energía asesina de un perpetrador en los ancestros, esta persona difícilmente quiere constelar. Manifiesta así la intención, quiere saber y conocer, pero cuando ya tiene que tomar la decisión, dice, no, 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 no lo voy a hacer, ¿no? Claro, es que el sistema, eso antes de la constelación, lo que pasa es que tu sistema te está jalando. Tú estás identificado con un perpetrador. Y eso lo explica Bert Hellinger. Eso pasa antes de la constelación. Y cuando alguien dice, no, no, yo quiero constelar, voy a constelar y quiere constelar y siempre pregunta por constelar, así no tengas dinero, a veces las constelaciones cuestan, en todos lados las constelaciones cuestan, no hay constelación gratis y nunca busquen constelación gratis porque no hay y no debe de haber constelación gratis. Pero si hay una persona que siempre yo quiero constelar, estoy juntando mi dinero de moneda en moneda, de billete en billete, estoy juntando y ya me falta muy poco para juntar para irme a constelar. Esa persona está identificada con alguien, o sea, dentro de su rama está identificado con alguien que quiere sanar. Hay una energía en él que lo llama y le dice, por favor, preséntate, sana, ayúdame, ayúdate tú y después con ayudarte tú me vas a ayudar a mí. Es lo que le dice esa energía. Por eso que esa persona desea, quiere. Así no tenga el dinero, lo va juntando de moneda en moneda y explora sus posibilidades. Comienza a hacer artesanías, comienza a vender, algo hace para financiar su constelación. Entonces esta persona, Bergelinger decía, esta persona se identifica con alguien que dentro de su árbol, con esa energía que dice, queremos sanar, queremos resolver este tema. Pero aquella persona que teniendo el tiempo, teniendo los recursos, teniendo todo para constelar y al final dicen, no, no lo voy a hacer. Bergelinger decía, es que no quieres la solución. Bergelinger también decía, es más fácil vivir con el problema que encontrarle la solución al problema, decía él. Y no quiere constelar, no quiere encontrar la solución porque está más identificado con los perpetradores y por lo tanto no quiere sanar, no quiere que se vea en la constelación aquello que hizo, aquella energía que lo acompaña. Y eso es lo que pasa antes de la constelación. ¿Qué es lo que pasa durante una constelación? Es sencillo. El constelador abre el campo mórfico, que ya les expliqué. Se presenta el consultante, expresa su tema. Vengo por amor, vengo por dinero, vengo por trabajo, vengo por un tema de salud. El, tengo artrosis, si es que es mujer, no sé, tengo endometriosis. Plantea el tema. Se eligen los representantes. ¿Cómo se eligen los representantes? Porque hay una fenomenología de por medio. Porque hay un arquetipo, porque hay una dinámica. Por eso es que se eligen los representantes, ¿no? Se explora el centro vacío del consultante y los representantes y en los movimientos que se hacen se comienza a ver cuáles son las dinámicas que subyacen y cuáles son los movimientos de sanación que se tienen que hacer. Y ahí también se ven, oye, cómo las fuerzas del amor aquí han sido transgredidos. Cómo es que no se respetó la jerarquía, no hay asentimiento, no hay gratitud, no hay me rindo, esta persona está luchando contra su destino, no hay pertenencia, mira acá encontramos no nacidos, mira cómo están mirando al suelo, y mira cómo la compensación arcaica domina este escenario de constelación. O sea, todo lo que les he explicado, todo eso se manifiesta durante la constelación, y el constelador tiene que encontrar los movimientos, las palabras, para iniciar la sanación. Ahora, ¿qué pasa después de una constelación?
Inmediatamente, y eso de los que han constelado ya lo saben, inmediatamente te va a invadir un sueño muy grande. Decía Bert Hellinger que el proceso de sanación es doloroso. Sí, es doloroso. El proceso de sanación, en buena cuenta, es volver a nacer. Hay un parto espiritual. Es doloroso. No ir a una constelación y estar en un proceso de constelaciones no es algo que sea placentero. No lo es. Y no debe de serlo. Bert Hellinger lo dijo. Regresar a la fuente y encontrar la sanación es doloroso. Pero es un dolor reparador. Es un dolor que duele por última vez porque nunca más va a volver a doler. Y después de una constelación, no se habla por 30 días para que el campo se mueva, para que no se vea afectado y hay que esperar. Por lo general, el promedio es 30 días. Por lo general, hay que esperar 30 días para una siguiente constelación. No se constela ni a la semana, ni a los 10 días, ni se constela cada rato. Y entonces, en el tiempo, eso sí, cada ser humano es único, cada ser humano es un universo único, cada ser humano va a manifestar su proceso, cada ser humano va a manifestar su propia realidad. No hay ser humano que se parezca a otro ser humano. Cada ser humano es único. Cuando hagan sus constelaciones, no se comparen con otras personas. Y ustedes tampoco lo hagan. Nunca intenten comparar su constelación con otras constelaciones. Cada ser humano es único. Cada ser humano tiene su propio camino. Y siempre fíjense de la confianza. Siempre guíense de esa percepción espiritual. Constelaciones es un concepto espiritual muy profundo. Miren, Kabbalah, que es un conocimiento espiritual muy, muy profundo. Kabbalah es un conocimiento muy vasto de lo que es la espiritualidad. El último capítulo, o sea, si alguien estudia Kabbalah, tiene que pasar por varios capítulos. El último capítulo de Kabbalah es constelaciones familiares. Es decir, que siendo Kabbalah un conocimiento espiritual tan, pero tan profundo, constelaciones familiares es su último capítulo. O sea, constelaciones familiares es el conocimiento más profundo dentro de Kabbalah. Por lo tanto, constelaciones familiares tienen un poder espiritual muy, muy profundo. Por lo tanto, si tú quieres constelar, hazlo desde un fondo espiritual. No lo hagas desde un fondo formal. Hace poco, en la página de Facebook, y yo lo aprobé porque quería ver cómo se manifestaban, alguien decía, ¿quién me recomienda al constelador que tenga mucha experiencia, que sea un experto en constelación? Ese es, ese es un procedimiento formal. Es como que si yo dijera, oye, quiero construir mi casa, por favor, que alguien me recomiende un maestro de obra o un ingeniero que haya construido muchas casas. En un conocimiento espiritual, ¿alguien se puede fundar en un conocimiento de experiencia? En principio, los consteladores solo somos instrumentos. Ya les dije que aquello que es mucho más grande que todo esto es el espíritu de la constelación. Y el espíritu de la constelación no camina en esta vida buscando a los consteladores que tienen más experiencia. ¿En dónde está eso escrito? ¿En dónde está eso escrito? Este es un concepto profundamente espiritual. Si tú te guías de tu guía interno y expresas tu confianza interior, esa confianza, tu camino espiritual te va a llevar a tu constelador. Sea que tu constelador haya sido graduado un día antes, te va a llevar a él. Y con él vas a iniciar este camino. Y él solo va a ser un instrumento. Y a través de él se va a abrir el campo espiritual para que tú inicies tu proceso de sanación. Pero no es él tampoco. Él es un instrumento. El que te inicia en el camino y que tú lo vas a sentir es primero tu centro vacío.
Porque tú tienes que entrar a su constelación, sea que este constelador tenga o no experiencia, sea que hace un día ha sido graduado y recién es su primera constelación, o sea que tengas, no sé, 30, 40 años constelando, tú entras con tu centro vacío y has hecho la mitad todo digamos, de todo lo que tienes que hacer, ya has hecho la mitad. Y siempre guíate, que aquello que haces como movimiento para iniciar tu sanación, no es lo que vas a hacer después para continuarlo, porque después vas a tener que hacer otras cosas. Y ahí sí necesitas el apoyo. Tu constelador te tiene que entregar los fundamentos, te tiene que entregar el principio, porque ese sí es su trabajo de él. Su trabajo del constelador es entregarte los fundamentos, de entregarte aquello que tú vas a hacer uso día a día para que sostengas lo que acabas de hacer. Yo conversaba con otra consultante de otro constelador y ella había constelado ansiedad y me decía, sí, sí he constelado 3 veces la ansiedad, ya me siento mejor, pero siempre me pregunto, decía ella, siempre me pregunto, ¿qué sería de mi vida si yo no tuviera ansiedad? ¿Qué le dije? Yo tengo ansiedad y fui a un constelador, seguramente con mucha experiencia, me consteló ansiedad 3 veces y después de haber terminado de constelar, yo sigo caminando en esta vida y me sigo preguntando, ¿qué hubiese sido de mi vida si yo no hubiese tenido y si no tuviera ansiedad? ¿Y en dónde quedó el asentimiento? No estoy respetando la ansiedad. No he hecho asentimiento a mi destino. Por eso es que yo me sigo preguntando, ¿y qué hubiese sido si no hubiese tenido la ansiedad? No hubo fundamento, no hubo el movimiento, no hubo el sostenimiento a los movimientos que esta persona hizo. Lo más probable es que la ansiedad le regrese. ¿Por qué? Porque no se ha rendido a la ansiedad. Probablemente haya dicho las palabras, probablemente haya hecho el acto, probablemente le haya dicho a la ansiedad, quédate conmigo el tiempo que tú creas necesario, quédate conmigo. Probablemente lo haya dicho, pero no lo sintió. No fue llevada a ese espacio donde tiene que ver la vida diferente. No fue llevada a ese espacio donde tenía que haberle dicho a la ansiedad, oye, te respeto, te agradezco que estés en mi vida y quédate conmigo, no te vayas, quédate conmigo. Y entonces cuando pasan los días y los meses y alguien me pregunta, yo diré, gracias a Dios que yo tuve ansiedad, gracias a Dios que la ansiedad está conmigo. Él se va a ir en el momento que él quiera ir, pero mientras él esté conmigo, yo estoy feliz. Ese es el proceso. Porque si hace un cuestionamiento como, no, y yo siempre me pregunto y tengo una especie de añoranza de cómo sería mi vida si yo no tuviera la ansiedad, ya se te cayó todo el proceso de constelación que podías haber hecho, porque se perdió el fundamento de lo que es el asentimiento. Entonces hay que tener mucha fuerza y mucha fortaleza para que después de una constelación lo sostengas. Y eso no es un tema de experiencia, ese es un tema de tu confianza. En la medida que tú confías, en la medida que tienes tú ese nexo espiritual con el constelador, y tú sientes que él te comienza a entregar algo que a ti te es útil, y que tú dices, oye, sí, encuentro fundamento no solo antes, sino durante y después de mi constelación. Pero eso no es un tema de experiencia, ese es un tema que tú lo vas a construir y lo vas a hacer desde un ámbito netamente de tu confianza. El camino espiritual, hay dos fortalezas fundamentales en el camino espiritual. Uno es la gratitud y segundo es la confianza. Guíense de la confianza.
para poder conectar con aquel que va a ser tu constelador. Tengo dos temas finales. ¿Qué significa hacer constelaciones por el Zoom? Ya eso es un tema de nosotros. Nosotros constelamos por el Zoom, ¿no? Nosotros estamos en Lima, Perú. Hacemos constelaciones presenciales para los que están en Lima, Perú. Pero para aquellos que están en otros países como Argentina, México, Colombia, Costa Rica, varios estados de Estados Unidos, países de Europa, nuestras constelaciones son por el Zoom y en una constelación el Zoom viene a ser un campo más. El Zoom se inserta dentro del campo mórfico. Claro, es que el campo mórfico es energía y el Zoom también es energía. Y siendo energía, forma parte de ese campo mórfico. Por eso que en una constelación, el Zoom también es un representante más. Y el Zoom se manifiesta. Los micrófonos se apagan, las cámaras se apagan o se prenden, o un micrófono se prende, y, por ejemplo, se prende un micrófono y se escucha que están ladrando perros, por ejemplo. O alguien que está con la cámara apagada, de repente se prende su cámara y en los movimientos se comienza a ver y se dice, ahí apareció el no nacido. Justamente el no nacido que estábamos expresando. Las constelaciones por el Zoom son muy poderosas. Dentro de Kabbalah, Mario Sabán, en una de sus grandes presentaciones, él decía, y este es otro conocimiento, esto no es constelaciones familiares, la humanidad, desde que esta quinta humanidad, los que conocen de esto me están entendiendo, la quinta humanidad ha pasado por cuatro eras, ¿no? Ha pasado por la era de Cáncer, ha pasado por la era de Géminis, ha pasado por la era de Tauro, ha pasado por la era de Aries y ha terminado la quinta era, que es la era de Piscis. Y se ha abierto, ya hemos iniciado la era de Acuario. Lo que les estoy expresando es conocimiento muy profundo. Yo sé que aquí hay varias personas que me están entendiendo. Los que conocen mucho sobre los signos zodiacales deben saber que Acuario no es símbolo de agua. Acuario es su símbolo, su elemento de Acuario, que es esta era, es el aire. Por lo tanto, la humanidad en esta era está conectada por el movimiento en el aire. Está conectada por algo que es energéticamente muy, muy veloz, por algo que es energéticamente conectado. Por eso que el símbolo de la era de Acuario no es un acuario. El símbolo de Acuario es un hombre. De los 12 signos del zodiaco, solamente este tiene como, digamos, como representante a un hombre, al humano. Este ser humano está volteando un jarrón y está entregando, distribuyendo, está esparciendo el conocimiento. Y es muy sencillo. Entren al internet, abran el Google, pongan Bert Hellinger o Brigitte Champetier y les va a aparecer, créanme que les va a aparecer abundante información. Pueden pasarse meses enteros leyendo. Es que esa es la era de Acuario. Y en Kabbalah, Mario Sabán lo dice. Siendo esta la era de Acuario, la conexión de los seres humanos ya no está fundada, ya no se va a fundar en el yo te veo aquí a mi costado y veo tu presencia física, no. La humanidad está caminando y cada día se hace mucho más evidente que la conexión es espiritual, que la conexión es de energía, que la conexión es algo
que no necesitas que estés aquí a mi lado. No es necesario. ¿Por qué las constelaciones por Zoom son las constelaciones del futuro? Porque esa es la era de Acuario. Porque hacia ahí estamos caminando. Y no lo digo yo, lo dice Mario Sabán. Y lo dice en una disertación dentro de este gran conocimiento que es Kabbalah. Todo conocimiento, todo movimiento, dice él, que se quiera hacer en esta era de Acuario, tiene que estar fundada en la tecnología. Tiene que estar la tecnología de por medio. Si no, ya no va a llegar. Va de, ya empezó a dejar de llegar, porque esta es la era de la manifestación de aquello que ya no es físico, sino de aquello que está flotando. Por eso que es acuario, por eso que es aire, por eso que es conexión, y es por eso que se ha decantado, se ha abierto las fuentes. Ya no hay grupos selectos, cerrados, donde el conocimiento no sabíamos, no, ya todo eso se ha abierto, todo eso se ha aperturado. Ustedes quieren saber qué cosa es Kabbalah, pónganlo y van a encontrar abundante información, no solamente de Mario Sabán, hay otros grandes representantes de lo que es Kabbalah. Claro, como bien indican acá en el chat, estamos hablando de energía cuántica, de muchas cosas que es el campo astral y todo eso, pero hacia eso nos estamos, esa es la humanidad ahora, la era de Acuario. Ya dejamos atrás las otras eras. Por lo tanto, las constelaciones por Zoom, al menos hasta ahora, Zoom es la mejor herramienta. Yo soy ingeniero informático y conozco de estos temas de, de lo que es software. El Zoom es la mejor conexión para poder establecer ese nexo. Es muy superior a otras plataformas. Por eso que las constelaciones por Zoom, cuando se orientan y se guían bajo los preceptos que lo establece tanto Bert Hellinger como Brigitte Champetier, son muy profundas, son muy poderosas. Y poco a poco la humanidad camina a que esto sea mucho más profundo, mucho más sostenido, y ese es el camino. Porque en eso, a eso camina esta humanidad. Por último, de lo que los quería yo comentar era nuestro enfoque en cuanto a constelaciones familiares. Y en esto sí yo soy muy enfático. Al menos de lo que yo conozco de constelaciones familiares, de lo que sé que hacen como constelaciones familiares, Lourdes y yo aplicamos un concepto o un mecanismo de hacer constelaciones fundadas en el proceso. Nosotros nos fundamos en el proceso. Al menos de mi parte, miren, yo en mi formación he visto personas que llegan y constelan y el constelador les da las gracias por haber constelado y se acabó el tema. La persona se retira y como la formación de constelador no es de meses, sino es de 2 años, cuando menos, y pasaban los meses y yo veía a la misma persona regresar y regresaba casi siempre por el mismo tema y veía a las mismas personas tomar a mamá nuevamente. Es más, en mi formación, o sea, con discípulos conmigo, estaban personas que yo sabía que habían tomado a mamá, que habían tomado a papá, pero estando en la formación y estando ellos a mi costado porque estábamos en la formación, de repente yo los veía y decía, oye, pero tú no tomaste a mamá, tú no tomaste a papá. Es decir, habían hecho el acto de tomar a mamá, de tomar a papá, pero había algo que quedó inconcluso, había algo que no cerró y era observable, no solamente en su lenguaje, por eso les decía, cuando alguien da palabras a papá y a mamá de honra, respeto, pero después en su lenguaje y en sus pensamientos y en sus actitudes, esa honra no se manifiesta, la constelación que hiciste esto se truncó, porque no hubo sostenimiento, porque no hubo un proceso de por medio.
¿Qué es un proceso? Un proceso es empezar al, algo con, digamos algo así, con insumos, entramos a un proceso de movimientos, algo tiene que moverse y al final del proceso obtenemos los productos. ¿Cuál es nuestro insumo? El ser humano, consultante, con un tema planteado. Hacemos el proceso, que no es una, sino son varias constelaciones, para lograr un producto final que es el ser humano integrado. El ser humano integrado con lo más fundamental que dice Bergelinger, que es la madre. Les había hablado al inicio de mi exposición que hay una madeja que se ha enredado y que hay que encontrarle la punta, porque si no encuentras la punta no vas a poder desenredar la madeja. ¿Cuál es esa punta de la madeja? Es tu madre. Si no tomas a tu madre, no vas a desenredar ninguna madeja. Tu madre es el principio, es el hilo, es la punta de ese hilo con el cual tú vas a empezar a desenredar todo tu tema. Si no tomas a tu madre, no lo vas a lograr. Entonces, lo primero es tomar la punta de esta madeja, de este hilo, que es tu madre, y con eso es que comienzas a desenredar, y con eso es que tú comienzas a hacer los movimientos, porque después de tu madre viene tu padre, y después los tienes que unir, y entonces con esa integridad, oye, yo tengo integridad, ¿por qué? Porque tomé a mi mamá, tomé a mi papá, y yo soy diferente. ¿Se dan cuenta? Sí, yo constelé a mi madre, tomar a mi madre. Constelé tomar a mi padre. Constelé unirlos, unidad energética de mis padres. Ah, y yo ahora soy diferente. Yo ya no veo la vida como la veía cuando comencé este proceso. Ahora veo la vida de otro lugar, de otra posición, de otro plano espiritual. Ah, entonces tengo integridad. Mi lenguaje es diferente. Mis pensamientos acerca de mi padre y de mi madre son otros. Y mis conversaciones internas acerca de mi padre y mi madre, ah, no, yo ya soy otro. Sí me acuerdo que antes pensaba y decía y sentía, sí, 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 sí me acuerdo cómo era. Pero eso que era, yo ya no soy ahora. Tomé a mi mamá, a mi papá, los uní, ah, pero yo ahora soy diferente. Tengo la capacidad de sostener estos movimientos. Tengo la capacidad y estoy listo para sostener aquello que es mi madre y mi padre. Sé lo que es honra, sé lo que es respeto, sé lo que es el amor también. Y entonces, con esos fundamentos, ahora puedo constelar trabajo, ahora puedo constelar el dinero, ahora puedo constelar el amor, ahora puedo constelar muchas cosas, porque te tienes que fundar en un proceso. Si es que una persona no se funda en el proceso, es muy probable que dé varias vueltas, así como yo le he observado en mi formación, y al final cada ser humano tiene su camino. Si un ser humano tiene que hacer su, digamos, tiene que constelar varias veces, tomar a mamá, tomar a papá, tomar a mamá, tomar a papá, y así tiene que ser su vida, ese es su destino. Y está bien, es perfecto como es. Yo no digo que lo que yo hago está bien, lo que yo les manifiesto es cómo es que yo lo enfoco, cómo es que yo lo hago, cómo es que Lourdes y yo lo hacemos. Hay otras formas, tienen su propio camino y es así. Se honra y se respeta a todos. Si alguien tiene alguna pregunta, lo pone acá en el chat, porque el temario que yo los invité para conversar, ya los he terminado. ¿Tienen alguna consulta, pregunta? Los micros están abiertos. Si desean hacer alguna consulta, pregunta. Bueno, les agradezco bastante su participación esta noche. Hola, Sí, buenas noches. Dime. hola, buenas noches.
Primero que nada quisiera saber su nombre, porque no lo alcancé a visualizar cuando partió la conferencia. Así es que todos los que ingresaron estaban en mi grupo WhatsApp y todos, estaba en mi nombre, discúlpame, Eddie Patricio. Ah, ya. ¿Y el apellido? Patricio es mi apellido. ¿En serio? Mira. Bueno, ¿cuándo se llama? Bueno, mi nombre es Paola, y quisiera hacer una consulta. Cuando usted habla de la cuarta ley, ¿ya? De la orden del amor, que habla de la compensación, ¿aquí estaríamos hablando también del tema del dar y recibir? Claro, compensación tiene que ver con el dar y recibir, sí, efectivamente, ¿no? Los padres dan, los hijos reciben. En un matrimonio hay que dar y recibir mutuamente, siempre un poquito más. Eh, Exacto, a eso quería llegar yo, porque, disculpa, lo que pasa es que yo estudié constelaciones, ¿ya? sí, Yo realizo terapias de constelaciones y siempre que veo conferencias o algo nuevo del tema, trato de irse actualizando o ir viendo que hay algo que me pueda mostrar una visión nueva. Yo creo que de eso se trata siempre la vida, de ir evolucionando, así es. mejorando. Bueno, entonces yo lo conocía como la ley del dar y recibir como una compensación de el ir entregando ese algo más. Pero como usted lo mencionaba acá, bueno, tiene diferente título, ¿no? Lo otro es dentro de esta ley que es más que nada una percepción de las personas, porque el dar y recibir, como muchas veces en cuanto a pareja, me dicen, pero es como yo sé que él está recibiendo lo que yo estoy entregándole. Y yo le digo, pero este es un tema de percepción. Y eso va con la comunicación, sobre todo cuando quieren sanar relaciones de pareja, porque a la final a veces hay relaciones de pareja que están actualmente, no solamente llegan personas que tienen exparejas, sino que están en una actualidad en una pareja. Yo lo he manejado desde esa forma, en, ¿cuánto se llama? En que tomen a su pareja, porque a veces incluso las tienen a la pareja puesta como en la posición de los hijos. Me ha tocado mucho que mujeres maternan a su pareja. Eh, Así que ahí si usted tuviera algún tip, algo más que, no sé, de su experiencia que me aportara. Yo siempre les he indicado que si alguien viene a mí con temas de pareja, yo no constelo directamente la pareja. Al margen de si la persona me entiende o no me entiende, eh, si es que finalmente esta persona logra, digamos, interiorizar, aquí tiene que haber un proceso para lograr una solución al tema que está planteando, pero yo no le constelo pareja. No hago que tome a su pareja, que abra el campo del nuevo amor o que afiance ese amor que tiene actualmente, porque el problema no está en la pareja. El problema que él manifiesta está en su vínculo con papá, con mamá o con los dos, o hay un tema ancestral que está viejando. Eso es, digamos, es lo más esperado y es lo que en mi caso siempre se ha manifestado. Hace poco vino alguien y dijo, mi esposa me ha pedido el divorcio y yo no quiero divorciarme. Vamos a ver la constelación, no con tu esposa, porque tengo que ver cómo estás tú con tu mamá y con tu papá. Porque hay algo que traes tú con tu mamá y con tu papá que hace que tu pareja te haya pedido el divorcio. Y en la constelación, la mamá lo miró y le dijo dulcemente, ay, qué lindo, pareces un niño, te veo como un pequeño, quiero abrazarte, mi pequeño bebé.
Entonces, oye, tú no estás en el adulto, tu mamá te ve como un adulto, lo cual significa que tú en la vida caminas siendo, a pesar de la edad que tienes, sigues siendo hijo de mamá. Por lo tanto, siendo hijo de mamá, tu esposa lo que quiere es un Es hombre, un hombre, un a varón. huevo. Entonces, como no lo tiene energéticamente, Pues no te chinga tu desea, madre. ella no te desea, Sí, perfecto. ¿no? Entonces aquí tienes que tomar a tu mamá y a tu papá y después tienes que girar y tomar la vida. La persona que está en su estado adulto no está mirando al papá y a la mamá. Un niño sí tiene que mirar y tomar a mamá y a papá. Ustedes dan, yo recibo. Pero un adulto toma a su mamá y a su papá en movimiento, pero como proceso, inmediatamente tiene que girar y tomar la vida. Papá y mamá, como decía Bert Hellinger, tienen que ir atrás, sostener al hijo desde atrás. Y el hijo tiene que tomar la vida. Tiene que tomar la vida y tiene que presentarse ante la vida como el adulto que es, con la madurez de un adulto, con la responsabilidad de un adulto, con la mirada de un adulto, con la voz de un adulto. Yo soy un hombre maduro, tomo la vida. Y no lo tomo agachando la cabeza ni sintiéndome mayor, tomo la vida como es. La vida me da y yo también le doy. Yo voy a mi trabajo, entrego mi capacidad intelectual, mi fuerza física y mi trabajo me paga mi plata. Perfecto, estamos muy bien. Me voy al cine, compro, no sé cómo lo llaman en su país, ¿no? Eh, el popcorn y mi gaseosa con mis sándwiches y le pago y me entregan calientito la cancha. Y me meto al cine y el sillón tiene que estar limpio y impecable y el cine tiene que tener muy buen olor y tiene que tener muy buen sonido y muy buena pantalla porque yo le estoy pagando, adulto. Y así camino en la vida, dando y recibiendo, dando y recibiendo. Esa es la vida de un adulto tomando la vida. Ahí no está presente mamá y papá. Mi mamá y mi papá a mí no me pueden ver como un niño, no me pueden ver dulcemente, parece un niño. Si eso se manifiesta en un movimiento de una constelación, eso es lo que está afectando tu matrimonio. Por eso es que tu esposa te pide el divorcio, o tu esposo también. Te pide el divorcio, ¿por qué? Porque no eres un adulto, eres un niño. Y tu pareja lo que quiere es una persona adulta. Si es que es un varón, el que está pidiendo una mujer adulta. Y si es una mujer, está pidiendo un hombre, un varón adulto. Por eso que yo no constelo directamente pareja. Yo siempre reviso y veo cómo estás con mamá y con papá y sobre eso trazo una estrategia. Por eso que les decía que mi enfoque es de proceso, no es de constelación. Yo hasta ahora es bien difícil que yo haga una constelación y le diga, oye, ya aquí quedó el tema, ¿no? Porque siempre hay algo que subyace, hay algo que hay que sanar primero para después entrar y decir, oye, ahora sí entramos al tema de fondo por el que has venido. ¿Cuál era tu tema? Trabajo. Ah, bueno, si era trabajo, tenías temas con papá. Y ya solucionamos tu tema con mamá, con papá. Ahora sí veamos tu trabajo. Pero es proceso. Desde mi punto de vista, de lo que hacemos acá con Lourdes y yo, es proceso. Muchas gracias. Gracias. Bien, si no hay más consultas o preguntas, creo que me he extendido un poco más de la hora. Les agradezco mucho. Muy buenas noches a todos.